si podemos predecir, ¿sí? Predecir el signo que debería tener delta S. Recién decíamos, en el punto A, acá no se notan mucho los estados de agregación, pero en el punto A teníamos un sólido y un gas que se transforman a un sólido. Y dijimos que el sistema se estaba ordenando, ¿sí? Porque a partir de un gas se termina formando un sólido. Y el delta S nos dio negativo, es el que hicimos antes del recreo. ¿Qué les parece en el segundo? Si un sólido pasa a estar en estado líquido, ¿qué pasa con el sistema? ¿Se ordena o se desordena? Se desordena. Bien, se desordena, entonces espero calcular un delta S positivo, ¿sí? ¿Lo pudieron calcular? Y profe, me dio 42,62. Bien, a mí me dio 43,12, dependiendo por ahí de dónde hayan Sí, a mí sacado, también. ¿sí? Dependiendo, no sé, la primera persona que me dio el resultado, ¿lo hiciste con las tablas de la guía o a lo mejor lo buscaste en otra tabla? Sí, con las tablas de la guía, pero capaz puse algún número mal. Ahora me Sí, fijo. porque les debería quedar 115,5 menos 72,38, ¿sí? Claro, me había faltado el coma 5 del 115. Bien, 115,5 menos 72,38. Les digo porque por ahí si lo buscan en alguna otra tabla, se pueden encontrar algún valor un poquito distinto, ¿estamos? Y nos da 43,12 positivo, lo cual está bien porque vemos que el sistema se desordena. ¿Estamos de acuerdo con el punto B? Bien, vamos a pasar al punto C. Les aclaraba, y yo en la resolución mía se lo subrayé con rojo, porque el delta S del metanol no aparece en las tablas, por lo menos en las que yo les envié, ¿sí? Bien, en el punto C, ¿cuánto les dio el de...? Ah, primero analicemos. ¿Qué tenemos? Tenemos un líquido y un gas, y en los productos tenemos todos gases, ¿sí? Entonces, ¿les parece que el sistema se ordena o se desordena? Se desordena. Se desordena, ¿estamos de acuerdo? Porque tengo un gas y un líquido, o sea, acá tengo un líquido y en los productos tengo todo en fase gaseosa. Es decir, que de alguna manera el líquido está pasando a gas. Aumenta el desorden, ¿sí? El sistema se desordena. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y cuando calculan, ¿cuánto les dio el delta S? 85,8. Bien, a mí me dio 87. No sé si será por algún, digamos, algún decimal o algo, o algún número que digamos que tenía un valor distinto. ¿Coincidimos en 85, 87, en ese valor? Me da 87. Sí, ahí se los pongo, a lo mejor es algún pequeño, ahí se los busco. Bueno, acá está el primero, acá está el que me dio 87. No sé, puede haber alguna diferencia, ¿sí? Acá está, 213 es el del dióxido de carbono. El del agua que está multiplicado por 4, 188,7. Ven, este que está multiplicado por 4, supónganse que alguien le puso 189 porque lo redondeó y ya eso le va a cambiar, ¿estamos? Pero está bien calculado.
¿sí? 240 es el del metanol, que ese se los di yo porque no aparece en la tabla, y 205 el del oxígeno, y está multiplicado, este por 3 y este por 2. Cuando calculé todo me dio 87. Está bien que sea positivo porque el sistema se desordena. ¿Estamos de acuerdo con ese resultado? Sí, profe. Bien, muchas gracias. Nos vamos entonces al ejercicio que sigue, al número 11. El número 11 y el número 12, ambos son para que hagan un análisis entre el delta H, el delta S, la temperatura. Les dejo un ratito para que resuelvan el 11 y el 12 y ya los resolvemos entre todos. ¿Estamos? Cierta reacción no es espontánea, ¿sí? El cambio de entropía es de 121 joules. Y nos pregunta si la reacción es endotérmica o es exotérmica, ¿sí? Entonces, tenemos como dato que no es espontánea, tenemos el delta S, ¿sí? El cambio de entropía, y nos pregunta por el delta H. ¿Qué análisis podemos hacer? Bueno, si la reacción no es espontánea, ¿qué dato nos está dando ahí? Qué El positivo. delta G es positivo. Bien, que delta G es positivo, ¿sí? Es decir, que el proceso no es espontáneo, tenemos delta G positivo. Con el cambio de entropía, la entropía tiene un valor positivo, ¿estamos de acuerdo? Significa que está favorecido o no por la entropía este proceso, si el delta S es positivo. Sí, está favorecido. Sí está favorecido por la entropía, ¿estamos? Ahora, si está favorecido por la entropía, ¿sí? Pero no es espontánea, no debería estar favorecido por la entalpía, porque si estuviera favorecido por la entropía y también por la entalpía, sería espontáneo siempre. ¿Estamos de acuerdo con ese análisis? Pero si está favorecido por la entropía, eso lo tengo en el dato del delta S positivo, pero no es espontáneo, entonces no tiene que estar favorecido por el delta H. Eso significa que el delta H tiene que tener un valor positivo y el proceso es endotérmico. ¿Se entiende? Es muy cortito el enunciado, muy sencillo, pero el análisis que hay que hacer es importante, ¿sí? Es bien teórico, fíjense que ni siquiera hemos hecho cálculos, es un análisis que hacemos de signos, ¿sí? Nos dice que no es espontánea, pero sí está favorecido por la entropía. Entonces no tiene que estar favorecido por la entalpía y ahí sabemos que el proceso es endotérmico. ¿Se entendió el análisis? Yo se los dejé resueltos, está, digamos, escrito esto, pero me interesa que se entienda y que no sé si ustedes lo pudieron deducir a esto. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Me voy al 12, ¿sí? En el 12, ahora sí podemos hacer algún tipo de cálculo, porque tenemos el delta H, tenemos el delta S, y nos pregunta la temperatura mínima para que ocurra el proceso. Acá les voy a hacer una aclaración. Muchas veces nosotros tenemos un valor de delta H y de delta S, y podemos calcular el delta G a cualquier temperatura, con la formulita delta G igual a delta H menos T por delta S. ¿Qué aclaración o qué tenemos que tener en cuenta ahí? Nosotros ahí suponemos que el delta H y el delta S no cambian con la temperatura, y en realidad eso es válido, porque tanto el delta H como el delta S no cambian mucho con la temperatura. El delta G sí,
Entonces, yo puedo a partir de las tablas, acá me lo dan como dato, ¿no? Pero yo podría a partir de las tablas calcular un delta H y un delta S del sistema. Y después, con la formulita delta G igual a delta H menos T por delta S, calcular delta G a cualquier temperatura, considerando los mismos valores para delta H y delta S, a pesar de que la temperatura cambie. ¿Se entiende? Les digo porque muchas veces eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, yo puedo tener el valor de delta H y de delta S y ahora calcular delta G a la temperatura que a mí se me ocurra. Pongo un valor de temperatura, pongo esos valores y calculo un delta G. ¿Estamos? Estoy considerando que estos datos no cambian cuando cambia la temperatura. Entonces, para cada temperatura yo puedo calcular un delta G distinto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pudieron calcular alguna temperatura? Profe, yo lo que hice en ese ejercicio fue igualar la fórmula cero, porque te dice cuál es la temperatura mínima para que ocurra espontáneamente. Y Perfecto. pasé primero los 160 joules a kilojoule. Perfecto. Y eso me dio 1112,5 Kelvin. Perfecto, ¿sí? Justamente, eso es lo que hay que hacer. No sé si lo escucharon, lo que dijo Noelia. Para calcular esa temperatura de corte hay que igualar el delta G igual a 0. Bien, ¿les dio lo mismo? Sí. Ahí me voy y se los muestro. Esperen, este era el 9, este era el 10. Este es el 11 que les decía recién que se los dejé explicadito. Y acá está el 12, ¿sí? Tal cual como nos lo dijo recién Noelia, tenemos que igualar el delta G igual a 0, ¿sí? A partir de ahí hacemos el cálculo. Cuidado, por favor, con las unidades. A delta H y a delta S lo tienen que poner en las mismas unidades. Pasen todo a joule o pasen todo a kilojoule, como quieran, ¿sí? Pero necesitan estar en las mismas unidades, y de ahí lo despejan. Lo que yo les decía hace un rato es que no se compliquen con el despeje, porque siempre les termina quedando, para calcular T, les termina quedando delta H dividido delta S, ¿sí? Y el valor de la temperatura es de 1112,5. El análisis, que es muy importante, es saber si esto es espontáneo por arriba o por debajo de esa temperatura. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces calculan la temperatura de corte y ahí me ponen el resultado, 1112,5, pero no me están respondiendo. ¿Se entiende, no? Para responderme tienen que decir, el proceso es espontáneo, a temperaturas mayores o a temperaturas menores que esta. Esta es la que calculamos, ¿sí? ¿Qué análisis hacemos para tener en claro eso? Miro acá la formulita. En este caso tenemos un delta H positivo, ¿sí? O sea, no se los pregunta acá, pero este proceso es endotérmico, ¿sí? No está favorecido por la entalpía, pero sí está favorecido por la entropía porque tiene un delta S positivo. ¿Me siguen con el análisis? Entonces, no favorecido por el delta H, sí favorecido por el delta S. Cuando hago el análisis de signos, como esto me queda más, acá esto es más, todo este término me va a quedar menos. Ahora, este proceso va a ser espontáneo a temperaturas altas, ¿sí? Para que todo este término negativo se haga grande y supere al valor de delta G, perdón, al valor de delta H, ¿sí? Entonces, ahí el delta G me va a quedar negativo. ¿A qué serían temperaturas altas? Mayores a 1112,5, que es lo que calculamos. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces, y yo no les debería decir esto, así que hagan de cuenta que no se los digo,
Pero muchas veces, cuando no pueden terminar de realizar este análisis, calculan la temperatura de corte y lo que hacen es, como no saben si es espontáneo a temperatura mayor o menores, ponen dos ejemplos. Entonces, una vez que calculen esto, calculan el delta G a 1000 Kelvin y calculan el delta G a 1500. Entonces ahí se van a dar cuenta cuándo les da positivo y cuándo les da negativo. Personalmente eso les hace perder más tiempo, pero digo, les puede servir para el análisis. La idea es que ustedes analizando los signos lo puedan deducir a partir de esto. Pero si se traban en un examen o en un parcial, es válido, si ustedes llegan a la temperatura de corte y no saben cómo seguir, que calculen el delta G a una temperatura mayor y a una temperatura menor. Entonces ahí van a tener el dato si es espontánea, por arriba o por debajo de esa temperatura. ¿Se entiende? Repito, esto último es como que no se los dije, la idea es que ustedes puedan hacer el análisis de los signos, ¿estamos? Pero por ahí les da una ayudita calcular el delta G a una temperatura mayor y una temperatura menor. ¿Se entendió el análisis, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Continuamos entonces. Estos ejercicios parecen muy sencillos, pero es importante que ustedes los puedan interpretar, porque el análisis es más o menos siempre el mismo. Pero o le sale o no le sale. O le sale bárbaro o van a estar perdidos y no se entiende nada, ¿sí? Bien, me voy a ir al ejercicio 13. ¿Estamos? En el ejercicio 13 tenemos otro tipo de análisis, por las dudas les aviso, se está por cortar, nos volvemos a conectar, ¿estamos? Tienen otro análisis, tienen una reacción del peróxido que se descompone en agua y oxígeno, les dan los valores de delta H y de delta S, ¿sí? Y les pide que calculen delta G. En este caso, lo que deberían hacer es simplemente reemplazar, ¿sí? ¿Podría irme a la tabla y calcularlo con los valores de tabla? Sí, pero es mucho más lerdo. Si yo ya tengo el delta H y el delta S,